Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de 14 de agosto de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente. El segundo libro de Samuel, capítulo 6 y versículos 16 al 23. Y dice la escritura, y para el devocional de la mañana de hoy tomaré los versículos 16, 20, 21, 22 y 23 de manera exclusiva. Dice la escritura en la versión Reina Valera 1960, en el versículo 16 del capítulo 6 del segundo libro de Samuel: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. A la altura del versículo 20 dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y hoy tenemos delante del Señor un devocional que nos confronta. Y nos confronta porque podemos desarrollar, y vemos que en el verso 16 dice que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David. Si leemos detenidamente los versículos anteriores, la historia nos cuenta de que David trae el arca de Jehová a Jerusalén. Y recordemos bien que el arca de Jehová representa la presencia de Dios, o la representaba en el Antiguo Testamento. Esto quiere decir que David se esfuerza, y usted conoce, hace todo un protocolo para traer el arca del pacto hacia Jerusalén. Pero cuando nosotros entendemos la importancia de llegar o de llevar la presencia de Dios, la traemos con júbilo a nuestra casa, donde quiera que vayamos. Pero resulta que cuando David trajo esa presencia de Dios a la ciudad, dice que aconteció algo, y es que Mical, que la palabra de Dios nos enseña claramente que era su esposa, Samuel, el escritor de este segundo libro de Samuel, hace una relevancia. No habla de que Mical, la esposa de David, dice Mical, hija de Saúl. Y qué tremendo es esto, porque esto tiene una relevancia importante, y lo vamos a ver a continuación. Dice: miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y qué tremendo, porque en ocasiones la gente es como David, anhela traer la presencia de Dios a las casas, traer la bendición a la casa, traer la oportunidad de acercarse al Señor y de bendecir donde quiera que llega. Pero están los Mical o las Mical, los hombres y mujeres que infortunadamente menosprecian esa presencia y menosprecian o al hombre de Dios o a la mujer de Dios. Pero me impresiona porque Samuel, el escritor de este libro, dice: aconteció que Mical, hija de Saúl. Y me preguntaba en el momento que Dios me regaló la revelación, ¿por qué no hablaba de Mical simplemente, o de Mical su esposa, hablando de la esposa de David? Habla de Mical, hija de Saúl, porque lo que hace Mical es de menospreciar lo que Dios está haciendo, el traer el arca de Jehová a la ciudad, y menosprecia o le importa mucho más la opinión de los demás y lo que puedan decir del rey, que en este caso era David, que lo que David estaba haciendo para Dios. Y por eso es digno de escribir entonces y resaltar lo que Samuel dice, que Mical era hija de Saúl. De otra forma dicha, podemos entender que Mical era digna hija de Saúl, porque se parecía a su padre Saúl. Saúl era un hombre que le importaba más la opinión de los demás que la de Dios para sí mismo. Era un hombre que no escuchaba el consejo de Dios, pero sí estaba interesado en que la gente le tuvieran bien y lo vanagloriara. Hoy la pregunta entonces es: ¿a quién nos parecemos?
¿A David, que hacemos las cosas para agradar a Dios, o a Mical, que nos importa más lo que diga la gente de nosotros que lo que el mismo Dios pueda opinar? Luego dice el verso 20 que volvió David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey, descubriéndose hoy delante de sus criadas, de sus hijos, como se descubre sin decoro en cualquiera. Y qué tremendo, porque David era el rey, y era la autoridad en su casa, era el esposo de Mical. Y mira lo que dice el verso 20, que él volvió a traer y a bendecir su casa. ¿Y cuántos de nosotros venimos a bendecir nuestras casas? ¿O cuántos de los que conocemos vienen a bendecir nuestra casa y nosotros nos comportamos vilmente como lo hizo Mical? Lo hace declarando que lo que él hizo fue descubrirse sin decoro, tratándolo como un cualquiera. Tenemos que tener la capacidad de discernir que cuando un hombre o una mujer de Dios pisa su casa, lo hace para traer y bendecirla, para poder traer la presencia de Dios a él. Pero a veces nos comportamos como Mical. Recibimos a David, o al hombre o a la mujer de Dios, haciendo cosas con palabras incómodas. Y mira que ahí se resalta nuevamente la importancia que le daba Mical a la opinión de los demás. Le dice, ¿cómo ha quedado hoy el rey de Israel? Y le digo, usted es el rey. ¿Cómo se descubre delante de sus clases y cómo se descubre sin decoro y lo trata como un cualquiera? Y qué impresionante es esto, porque vemos nuevamente, reitero, a Mical, digna hija de Saúl, más importante, más preocupada por lo que diga la gente que por lo que Dios pueda recibir con amor y gozo la danza, el júbilo que David traía, porque traía la presencia de Dios. Y quiero finalizar porque el verso 21 y 22, ya lo leímos anteriormente, hablan de que David tiene clara su posición. David responde: fue a Jehová delante de él a quien yo dancé, fue delante de él a quien yo honré. Y por eso quiero que entiendas que para David, a diferencia de su esposa Mical, para David era más importante agradar a Dios que agradar a los hombres. Él tenía claro que lo que había hecho no era el ridículo, que lo que había hecho no era algo sin decoro como un cualquiera, sino que lo que él había hecho era hacer algo de gozo y de alegría, porque él quería agradar y honrar a Dios. Y él tenía la bendición de saber lo que implicaba traer el arca del pacto, que reitero, representaba en aquel entonces la presencia de Dios a su ciudad y traer la presencia de Dios a su casa. Y finalmente miremos la consecuencia. Es el verso 23, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y pues es claramente entonces entender que Mical quedó estéril y por causa de esa esterilidad no pudo tener hijos. Y quiero que lo llevemos al ámbito espiritual. ¿Cuántos de nosotros estamos estériles? ¿Cuántos de nosotros no damos fruto porque sencillamente estamos hablando de los demás, menospreciando a los demás, tratando como un cualquiera a los demás, que son por demás los que traen la presencia de Dios a la casa, a nuestra ciudad, a todos los lugares? Pero adicional a eso, nos importa más la opinión de la gente que lo que Dios pueda pensar y hablar de nosotros. Y quiero terminar con un consejo muy puntual para los matrimonios. Veo en este contexto y en esta historia a Mical menospreciando y respetando a su esposo. Y Efesios capítulo 5 y verso 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y creo que Mical no conocía Efesios 5:33, porque fue una mujer que respetó a su marido. Y a veces creemos como poco, pero la palabra dice que la mujer está llamada a respetar a su marido, como el marido honrar a su esposa. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.